La guerra después de la guerra. Así viven los veteranos. Bueno, está con nosotros Ramón Garcés. Hoy el presidente Javier Milei, la vicepresidenta de la Nación, honraron a los héroes de Malvinas. Bueno, nadie puede no estar de acuerdo con que realmente fueron unos héroes, claramente es así, son los verdaderos héroes del siglo pasado. Está con nosotros Ramón Garcés, un tipo al que he escuchado muchísimo en muchísimos reportajes, una persona muy interesante, pero muy interesante. Queríamos ver realmente si la reivindicación es solamente discursiva por parte de los gobiernos, de todos los gobiernos digo. ¿Será solamente discursiva o será en la realidad? ¿Cómo se reivindica a una persona que vos entendés que dio su vida por la patria? Bien, ¿No? sí, ¿Cómo exacto. se la reivindicaría? ¿Cómo se lo reivindica a los presidentes? Se les paga una jubilación por 7 millones de pesos, que es honorífica, como premio a haber dado un servicio a la patria. ¿Cómo realmente se honra a los tipos que verdaderamente fueron a dar la vida por la patria? Literalmente. ¿No? Ramón, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, un poco lo que decía Tomás, ¿no? Esta cuestión de si la reivindicación es solamente discursiva o realmente hay un acompañamiento de las distintas presidencias en este tiempo. No, realmente es discursiva en la gran mayoría desde el año 83 en la democracia, ni hablar de la dictadura genocida, ¿no? Pero sí faltó acompañamiento de los distintos gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Ramón, te hago esa una es la realidad. pregunta. Sí. Para ser concretos, ¿cuánto cobra, cuánto es la pensión de ustedes? Bueno, la primera pensión que hemos cobrado en la década del 90 eran de 150 pesos, que era peso dólar. Sí. Después, con el gobierno de Néstor Kirchner, nos dieron 3 pensiones mínimas, que es lo que cobramos. ¿Cuánto es hoy? ¿Cuánto serían 3 pensiones mínimas hoy? ¿Menos de 300.000 Y pesos? ni lo sabemos, porque encima lo van a hacer en 2 cuotas, así que es muy difícil hacer hasta la cuenta. No, 600.000 me parece que no llegan, ¿eh? No, me parece que no, por eso. No, pensiones mínimas, Pero- pensiones mínimas. Claro, Estamos exactamente. hablando de pensión, no 270.000, jubilación, sí, claro, sí, sí. no. Ahora, Ramón, Sí, y no, los descuentos, ¿no? Che, pero pará. Los Estamos descuentos. hablando de héroes de guerra. A ver, muchachos, yo entiendo todo lo que quieren hacer. La política es fantástica, es hermosa. La verdad que los escuchamos, hacen cadenas nacionales, se llenan la boca diciendo que estos son los verdaderos héroes y le pagan 260.000 pesos en 2 cuotas. 260.000 pesos en 2 cuotas. ¿En serio? ¿En serio son héroes? Eso es, así lo reivindicamos, nos ponemos la escarapela a todos los argentinos y después le reconocemos 260.000 pesos, son indigentes y dieron la vida por la patria. Y a Alberto Fernández le pagamos 7 lucas y al señor que ves hoy haciendo supuestamente lo que hizo, se lleva 5 palos. Bueno, no sé, es una rara manera de ver los héroes. Ahora, Ramón, hubo una reparación histórica el año pasado donde se hace esta pensión extensiva a sus hijos. Entiendo que Massa había hecho algo similar, ¿o me equivoco? Sí, eso ocurrió, pero esa no es la reparación histórica que estamos buscando. ¿Cuál es? Sino la reparación histórica sería los años que no nos reconocen como excombatientes de Malvinas. Bien. Que sería desde que terminó la guerra, desde el 14 de junio de 1982 hasta el año 1991. Todos esos años no fuimos ni excombatientes de Malvinas ni veteranos de guerra. O sea, Pero nada. ese sería el reconocimiento histórico que estamos pidiendo hace años. Todos los movimientos que tienen que ver con agrupaciones, federaciones. Es importante que aclaremos esto, porque ¿sabés qué pasa? Que del otro lado van a decir, ¿y por qué tienen que ser pensionados? ¿Sabés por qué tienen que ser pensionados? Porque la guerra te cambia la vida. Este señor sufrió un ataque inglés, ¿se entiende? Lo dieron por muerto durante muchísimos años, lo dieron por muerto, sufrió un desmayo, todos creían que había sido muerto y abatido en guerra, y porque después de eso quedás marcado para el resto de tu vida. Este señor vio cómo mataban a sus compañeros. Contanos un poco, Ramón, por qué tienen que tener el reconocimiento de todos. Contanos vos, ¿cómo viviste esa parte? Bueno, es muy traumático, toda la vida terminó siendo traumático porque nos acompaña cada momento de nuestros días y realmente es muy difícil porque nunca tuvimos una contención, un plan de salud mental específico para nosotros que padecemos estrés postraumático de guerra y después se preguntan por qué a veces uno reacciona como reacciona o por qué hay
más de 1000 excombatientes de Malvinas que se han suicidado por caer en estados depresivos, alcohol, droga. Bueno, es muy difícil llevar adelante eso si no es por una contención familiar o de amigos o de trabajo. O de Claro. club. Ramón, ¿cómo están hoy los otros excombatientes con los que estás en contacto actualmente? ¿A qué se dedican? ¿Qué te dicen? ¿Y qué hablan ustedes, entre ustedes en este día? Bueno, es muy difícil porque hay varios sectores que reivindican la guerra en sí y volverían a través de las armas. Otros estamos a favor de la recuperación de nuestras Islas Malvinas a través de la diplomacia. Pero bueno, la causa Malvinas es una bandera que nos envuelve a todos y todos estamos pasando por este tema, ¿no? A todos nos falta esos planes de salud, esa contención, tratar de llevar una vida digna. Y es muy difícil en estos tiempos, más que nada. ¿Y cómo ves, Ramón, esta reconciliación a la cual llamó hoy el presidente para con las Fuerzas Armadas? Digo, ¿te parece lógico el planteo? ¿Cómo lo ven ustedes después de haber vivido lo que vivieron? Bueno, es un planteo ocasional de situación, escrito, guionado, se nota mucho, porque si en campaña electoral están hablando a favor de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan y todo lo que padecimos después de eso, y asimismo la gran mayoría de los veteranos de guerra votaron a Javier Milei, Milei, claro. entonces es muy difícil a veces sentarse a hablar sobre esos temas, ¿no? ¿Cómo le explicarías a Javier Milei, el presidente de la Nación, si tuviera la posibilidad de estar mano a mano, de que no hay que reivindicar a Margaret Thatcher? ¿El por qué? ¿Qué le dirías vos? No, pero porque realmente es una ocupación que tiene una parte de nuestro territorio de una manera terrible, beligerante permanentemente y provocadora. Entonces, yo creo que están mirando más que la soberanía argentina sobre nuestras Islas Malvinas, en los negocios que puedan llegar a hacer o la anexión, digamos, ideológica con Estados Unidos, que es donde quieren hacer los grandes negocios. Y nosotros no estamos de acuerdo, digamos, porque estar en ese espacio que nos corresponde, las Islas Malvinas y todo lo que circunda, ahí lleva petróleo, lleva la parte de itícola, la pesca, tenemos la Antártida muy cerca, ellos la tienen, digamos, y el canal bioceánico para sacar las cosas por el Pacífico. O sea que para nosotros el robo de toda esa parte de la plataforma que Claro, nos están es un haciendo robo, exactamente. es enorme, gigantesca. Así que imaginen lo mal que estamos, ¿no? Claro, ahora, ¿es una cuestión, digamos, de la fecha, el recordatorio a lo que ustedes dejaron en la guerra de Malvinas? O, digamos, no hay un acompañamiento de posterior? Digamos, nos acordamos hoy, 2 de abril, y luego la sociedad, pero sobre todo la política se olvida de ustedes, Ramón. Sí, generalmente pasa eso. Pareciera que Malvinas sería el 2 de abril y antes era el 2 de abril hasta el 14 de junio, ahora ya no tanto. Pero igualmente todos los centros de combatientes, las federaciones de combatientes, trabajamos permanentemente, vamos a las escuelas a hacer un trabajo que dicen malvinizar de alguna manera, a las escuelas primarias, secundarias, en las universidades. Entonces, está bien, Che, pero Ramón. también el discurso que uno lleva también a esas escuelas, ¿no? Es muy Sí. difícil. Ramón, te hago Sí. una pregunta. Vos dijiste que sos un tipo con mucho humor y que eres una persona con mucho humor en el medio de la guerra, que era la única forma de estar, digamos, ¿no? Sí. Porque si te angustiás, habrás visto a algunos amigos tuyos que estaban angustiados y la verdad que no es la forma de enfrentar la guerra. ¿Cuál fue la primera vez que lloraste en la guerra? ¿Cuándo fue esa primera vez? Bueno, realmente lloro ahora de grande. Está muy bien. De grande lloro ya, estoy más sensible, más joven era más fuerte, mucho más fuerte, pero bueno, es muy difícil. ¿Y qué te hace llorar de esos recuerdos? ¿Qué es lo que te hace llorar hoy? Bueno, los compañeros que han quedado allá, el sufrimiento que tuvimos y las secuelas que dejaron los combates, ¿no? Las bombas, la sangre, el dolor y la derrota. Y después, cómo nos ocultaron cuando volvimos, como perdedores, como no nos daban Humillándolos. trabajo. O sea, ¿Eso sentiste que te ocultaron? fue muy hostil, sí, no nos daban trabajo. A mí el primer trabajo formal que conseguí me lo dio en inglés. No. Mirá, Es increíble, pero ¿Cómo? eso fue así. ¿pero por qué? ¿En dónde?
En una empresa que fabricaba instrumentos industriales. Mirá. Un inglés me dio trabajo y los argentinos no me daban Pero trabajo. ¿por qué no te daban laburo los argentinos? ¿Por qué Porque no decían la que éramos locos de la guerra, que éramos perdedores, que éramos un peligro, porque podíamos reaccionar de tal o cual manera, agresiva. Y bueno. Y bueno, así terminamos todos vendiendo por la calle. Yo vendía alfajores en Liniers, vendía cosas en el tren, en los colectivos. O sea, ¿Te considerás una víctima? Sí, claro, soy una víctima. ¿Sabes por qué? Pero ¿Sabes víctima por qué de la te lo dictadura, preguntaba? no una víctima Por de... eso te lo preguntaba, Ramón. ¿Sabes por qué? Porque cuando se pone en tela de juicio cuántos fueron los desaparecidos, se habla de que no fueron 30.000. En realidad, supongamos que hayan matado 8.500 personas y que en la guerra de Malvinas hayan fallecido 700 y pico de argentinos. El resto que volvió siguió siendo víctima y personas desaparecidas. Nunca es lo mismo la persona que llega a una guerra que la que se va de la guerra, y nunca es lo mismo una persona que pasa por una tortura que la que se va de la tortura. No entendemos esto. Te lo está explicando extraordinariamente Ramón. Sí, yo creo que es así, que no son 30.000, que son muchos más de 30.000, porque hay que ver también cómo se cuentan los detenidos desaparecidos, ¿no? Claro. Porque en todo caso, yo que fui militante de la Juventud Peronista antes de la guerra, yo fui detenido varias veces y he estado ausente de mi casa varios días y sin que nadie sepa dónde me encontraba. Claro, Entonces, ¿qué era yo? Claro, ¿Era detenido? ¿Era desaparecido? Después aparecido. Bueno, hay que ver ese tema también. Manejaste un tanque antiaéreo. Manejó un tanque antiaéreo sin saber manejarlo. O sea, lo llevaron a la guerra, le explicaron en un pizarrón cómo era dispararle a aviones. No te creo. Sí. Sí. Ramón, contanos eso. Sí, es verdad. Un cañón antiaéreo, sí, de 20 milímetros. Sí, nos ¿Cómo habían es incorporado pronto, ahí en el año 82, con 18 años, y tuve una instrucción de 2 clases en un pizarrón para saber cómo funcionaba un cañón antiaéreo. Y bueno, no lo conocía ni por foto al cañón, y así enviaron a nuestro grupo, que por suerte tuvimos un suboficial que se llama Carmelo Domina, que puso en regla los cañones y nos enseñó a disparar, un suboficial que vive en Tandil. Menos mal. Y gracias a él, bueno, los artilleros pudimos, que éramos todos soldados conscriptos. Eso es dar la vida por la patria. Pudimos derribar algún avión. Yo derribé el avión del comandante Bob Evenson el 27 de mayo, que era considerado el mejor piloto británico. Bueno, pará. Sin saber nada. Sin saber nada, bueno. Pero aprendí a disparar ahí en campo de batalla. Ahora, Ramón, hubo una intención de juntarte con esta persona que nos dijiste, ¿no? Y montar como un show, como si esto fuese, no sé, una cuestión de hollywoodense. ¿Qué pasó? Sí, es verdad, de la BBC de Londres, y querían juntarme con el piloto que derribé, que no lo conozco, y me enteré 30 años después que estaba vivo. ¿Pensaste que lo habías matado vos? Y porque dijeron que el avión se había estallado en el aire, entonces imaginé que había... logró eyectarse, mirá vos. Sí, logró eyectarse, me enteré 30 años después, por la periodista escocesa que me invitó a los 30 años para hacer una charla con él, y a los 40 también. ¿Te saca un peso de encima no haber matado a alguien? Sí, la verdad que fue un alivio gigantesco. Claro. Estuve feliz mucho tiempo, porque sacarse una carga como esa, a nosotros que con los cañones antiaéreos no solamente le disparamos a los Harrier, a los Sea Harrier, sino también en la última instancia tuvimos que dispararle a los Infantes, al segundo de paracaidistas británicos al cuerpo. Entonces eso es muy traumático porque uno lo mira por la mira telescópica del cañón y está disparándole a la gente. Es un horror todo eso. Ramón, cuando vos le estás contando esto a los que son más jóvenes, muy jóvenes o adolescentes, o jóvenes que están muy lejos de 1982, ¿cómo les contás ese momento que viviste en la guerra? ¿Se los contás distinto? ¿Cómo se los narrás? Sí, generalmente cuando voy a las escuelas a charlar, que me invitan muchísimo, evito todo este tipo de lo que estoy contando acá, que es para adultos. Claro. Sí, me hacen las preguntas, tienen anotadas las preguntas, trabajan en clase y yo llevo todo para otro lado, digamos, para que se sepa sobre Malvinas, pero no específicamente sobre la guerra de Malvinas. Bien. Sí, algunas cosas puntuales, como qué hicimos, dónde estuvimos, si hacía frío, las comidas, pero al menos yo, intento que empiecen a explorar lo que es la causa Malvinas y todos los beneficios que
que corresponden a un país porque es parte de la Patagonia y que no los tenemos porque está usurpada. Ramón, ¿qué te salvó a vos? Pero digo, ¿qué te salvó en ese momento que te dieron por muerto y qué te salvó después para poder seguir una vida superándote? Me contabas, bueno, tu actividad deportiva. ¿Qué fue lo que te salvó a vos? Bueno, en Malvinas me salvó el estado físico. Mirá. Yo en ese momento jugaba en la selección de voleibol y entrenaba 6 horas por día. Así que físicamente estaba muy bien, a pesar que bajé 14, 15 kilos, estaba muy bien físicamente. Yo creo que eso me ayudó y mucho. Y cuando volví, lo que me ayudó fue, bueno, conocer a una chica que ahora en noviembre vamos a cumplir con esa chica 38 años de casado. Te salvó un poco, sí, ¿no? me salvó el amor, sí, que la conocí por carta, así que es una historia muy linda y bueno, acá estoy, me da un poco de vergüenza todavía contarlo, ¿Por qué? pero sí, si no fuese por ella y por mi entorno más íntimo, no estaría hoy hablando acá. Ramón, era joven, decías que era deportista, evidentemente que no pensabas en morir, ni se te cruzó por la cabeza en morir cuando fuiste a la guerra. No sé cuál habrá sido el incentivo de haber ido, porque inclusive algunos iban hasta entusiasmados para defender la patria, evidentemente. ¿Cuándo te diste cuenta que todo podía acabar? ¿Cuándo te diste cuenta que realmente esto era en serio y que todo podía terminar mal para vos? Sí, yo realmente no fui muy entusiasmado porque cuando dijeron que entrábamos en guerra, a mí me venían todas las imágenes y las charlas que tuve con mi familia, mis abuelos, mi padre, todos que fueron exiliados del franquismo, que venían de Barcelona, y me crié escuchando historias de guerra. Claro. Y después veíamos las películas de guerra de chicos. Y digo, bueno, es una ficción, pero cuando estábamos en el campo de batalla era muy parecida, ¿no?, a la real. Era mucho miedo, mucho dolor, mucho olor a sangre y a muerte. Así que fue muy duro todo eso y yo creo que bueno, eso me llevó a estar en silencio durante 25 años. Por 25 años no hablé de Malvinas. Ah, mirá. Y una profesora de la Universidad Nacional de La Matanza, de Ciencia Política, que es la profesora Aliana de Arrascaeta, bueno, ella me sacó de esa trinchera horrible que estaba viviendo, encerrado, y me hizo una nota para la revista Todo es Historia, de Feliz Luna. Y a partir de ahí empecé a animarme a hablar, y bueno, escribí 2 libros, explicando un poco todo en primera persona, y hicimos un cortometraje con Jorge Sonsini que se llama Entre dos mundos, una película de posguerra, que el protagonista es Coco Silly, que hace de veterano de guerra. Ah, la vi, pará. Yo no la vi. Es interesante lo que está diciendo. Coco vino ayer justo. Claro. La pasaron en Crónica. La vi. La pasaron en Crónica cuando fue censurada por el gobierno de Macri. Bueno, pará, porque es interesantísimo lo que estás diciendo. Mira, hablaste de la universidad, cosa que Milei aborrece, el presidente, y hablaste de la cultura y hablaste del cine. Sí. Cosas que estuvieron hasta hace nada, como si esto no sirviera. ¿Sirvió? ¿Crees que eso sirvió? ¿Transmitió algo para vos? Sí, yo creo que sí. Bueno, es todo muy conmovedor, ¿no? Porque cuando a todo pulmón pudimos hacer ese cortometraje para visibilizar los suicidios de la posguerra, había alrededor de 500 excombatientes que se habían suicidado. 500. Fue todo muy duro, fuimos censurados por el gobierno de Mauricio Macri y Crónica fue el que se animó a pasarlo en ese momento de censura. Mirá. Por eso estoy muy agradecido siempre con Crónica. Siempre me han convocado y han tenido la generosidad de pasar el cortometraje en el momento más álgido contra el gobierno de ese entonces. Así que a partir de ahí surgió que empezaron a circular por todo el país. Sí. Lo tomó el Inca, está en la plataforma Cinear. Mala palabra el Inca ahora, mala palabra. Ahora es mala palabra, pero bueno, esa fue la manera de que todos puedan ver en distintas partes del país el cortometraje. Te quiero hacer una pregunta, Ramón. Sí. ¿Sentís que peleaste al pedo cuando ves que vienen por el litio, cuando ves que entregamos el mar argentino, cuando ves que nos arrodillamos y entregamos nuestra industria, que hacemos lo que nos dicen? ¿Sentís que peleaste al pedo? Y uno tiene esa sensación y bueno, por la militancia que tuvo uno, intenta no pensarlo, ¿no? Pero sí, realmente da mucha bronca y da ganas, hay que convocar a salir a la calle en cada acto de los gobiernos, en este caso en el Javier Milei en particular, porque quieren entregar nuestra soberanía nacional y tenemos que oponernos. Bien, ya está Diego Moranzoni con nosotros. Diego, bienvenido. ¿Qué tal, chicos? ¿Bien? Bien, acá escuchando a Ramón, que obviamente da gusto. Sí, lo conozco, Ramón, lo hemos muy entrevistado, bien. claro. Sí, claro. ¿Sí? ¿Ya lo has Sí, entrevistado? sí, por supuesto. Bueno, en este caso,
¿Cómo va, Dieguito? ¿Qué decís? ¿Bien? Parece que tiene... Ah, no, para, vuelvo porque tenemos una pequeña dificultad. Ahora, Ramón, recién hablabas de una trinchera, te diría, mental, ¿no? De la que te sacó esta mujer. Eliana, sí. Eliana, la trinchera fría en la cual has tenido que estar en la guerra en Malvinas, pero esa trinchera fue aún peor poder salir de ahí. Sí, claro que fue aún peor. A mí me ayudó el deporte, siempre el deporte y el estudio, ¿no? Uno trabajaba, hacía deporte y estudiaba. Eso me hizo poner la cabeza en otro lugar y leer muchos textos de muchos autores y bueno, salir de eso que hay tanta gente está encerrada y caen en pozos depresivos que son... Sos un diferente, Ramón, ¿eh? Sos un ser diferente, en serio, lejos, ¿eh? Creo que todo hecho traumático hace que se generen personas realmente diferentes. Y lo de Ramón, evidentemente que ha sufrido, lo padece, lo ves, un tipo con sufrimiento claramente, pero que bueno, que es un tipo diferente y que hay que aprovecharlo en toda su experiencia y en todo lo que diga. Y que da ¿Verdad? gusto. Ahora sí, digo. Bien, quiero primero mi homenaje, mi abrazo, el orgullo que siento cada vez que abrazo a un excombatiente. Recuerdo mi primera vez con un excombatiente en el tren, yendo a casa de mi abuela, apenas terminada la guerra, mangueando, con vergüenza, prácticamente en una... casi indigentes, como pidiéndonos perdón, como pidiendo permiso. Yo tenía 8 años. 6, no, un poquito menos. Y le preguntaba a mi papá, ¿por qué? Porque yo iba a un colegio inglés. Y vivimos la guerra, o sea, imagínate lo que fue. De otra forma. Sí, claro. Obviamente, pero al contrario, yo como argentino o sea, yo le pedí a mis viejos que me saquen del colegio. Claro. Claro. Y me acuerdo que le preguntaba a mi papá por qué los tratábamos como mal, si estos tipos habían dado la vida. No, y bueno, eso fue en los 80, principios de los 80, 83, 84. Sí. Fue mi primera aproximación. 40 años después me di un abrazo con él cuando nos vimos. Me ha tocado, lo mismo que seguramente ustedes también, de alguna manera reivindicar la gesta de Malvinas, una gesta que empezó mal, que siguió mal y que terminó mal por quienes la manejaban, pero no por estos pibes. Claro. Le digo pibes porque van a ser siempre nuestros pibes. ¿Y por quién la manejaron después de Diego? Sí, lo han manejado olvidate, muy mal. olvidate. Muy mal, fue muy feo, Olvidate. muy horrendo. Hay que explicarle a toda la gente, también con crudeza. Yo en eso, con Ramón, diciendo en esto. Hay una película de Gastón Pauls también, muy buena. Iluminado por el fuego, creo que Ese era. peliculón. Un peliculón, loco. O sea, eso es cultura, eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesita nuestra sociedad. Cuando alguien te diga que eso no es lo que necesitas, hacelo, buscalo, hacelo porque es lo que realmente te cambia la visión sobre estas personas y sobre vos mismo. Lo que no tenés que entregar es tu patria. La estamos entregando a través de un decreto. La estamos entregando a nuestra tierra a través de un decreto cuando estos tipos fueron sin saber manejar las armas y dieron su vida por vos y por nosotros. Y nosotros la entregamos con un decreto. Bien. Querido, todo mi cariño.